SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, las nuevas pensiones. Revalorización aprobada. Si usted es pensionista, cobrará 44 euros más como media. Si tiene una pensión máxima, más de 100. Con la revalorización de las pensiones. Hoy es uno de esos días y este acuerdo es uno de esos acuerdos que justificarían toda una legislatura. Porque pasamos de una reforma de pensiones que congelaba el poder adquisitivo de los pensionistas en nuestro país a una reforma de pensiones que incrementa sus ingresos y, por tanto, que da dignidad a las pensiones de los hombres y mujeres que en este país las perciben. Hoy el Ejecutivo da luz verde a las nuevas pensiones. Son la subida de pensiones del 2,5%, lo que va de noviembre a noviembre en términos de IPC, es decir, la subida de pensiones para que no pierdan poder adquisitivo y el fin del factor de sostenibilidad, recortar la pensión cuanto más esperanza de vida se tuviera. Los dos temas habían sido aprobados por el anterior gobierno en el Partido Popular. Hoy se les ha puesto punto final y lo ha detallado y explicado, justificado así el ministro José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social. Y en el año 2022 se inicia un marco de certidumbre absoluta sobre la revalorización de las pensiones en el futuro. El marco que se ha derogado hubiera supuesto este año de aplicarse una subida no del 2,5%, sino del 0,25%. Este año, las pensiones desde el año 2017, las pensiones hubieran caído un 7,5%. Pero es que, más aún, que en el año 2022, de no haber derogado nosotros el factor de sostenibilidad, hubiera supuesto una caída de la pensión del 1,3%. Ahora mismo el Ejecutivo tiene un nuevo escenario que supone que los pensionistas cobran más, pero obviamente que el Estado paga más. Es decir, el Gobierno tiene un activo popular y un problema financiero. Esta hoy es la cuestión porque estos son los dos ángulos de una decisión. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Que hoy ha anunciado el Ejecutivo y hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. ¿Y que consiste exactamente en qué? Bueno, pues esta decisión se establece a través del Pacto de Toledo que se ratificó en el Congreso a finales del año 2020 y aquí se aprobó la revalorización de las pensiones tal y como se recoge en la primera parte de la reforma de las pensiones acordada con los agentes sociales. Ahora, de esta forma, este año las pensiones no contributivas y las mínimas subirán en un 3%, mientras que las pensiones contributivas, que son las de la mayoría, lo harán en un 2,5%. Además, para esta subida de las pensiones, el Gobierno gastará 6.500 millones. Así que lo primero que hay es esto, subida de pensiones con esa cuantía, 6.500 millones. Y la segunda parte es la de terminar con ese factor de sostenibilidad, ese ajuste que a mayor esperanza de vida otorgaba menor pensión. ¿Qué significa esto en dinero? Como estaba diciendo Alejandra, 6.500 millones de euros. Y esta es la contraparte de todo esto. Es una revalorización popular, pero es un problema de 6.500 millones adicionales en el gasto. Que el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a actualizar las pensiones de que había anunciado el presidente Sánchez. A lo largo del año 2021 y el año 2022 vamos a invertir 6.500 millones de euros. Esto significa que una pensión mínima, que en el año 2017 supusiera 637 euros, cobraría, si hubiese mantenido el sistema del Partido Popular, cobraría 646 euros en el año 2022. Con el nuevo modelo cobrará 720 euros, es decir, 74 euros más al mes. Este, ahora mismo, es el debate que pesa más, si lo que ganan de más los pensionistas o lo que gasta de más el Estado, porque, Alejandra, hagamos cifras. Para un pensionista, esto, lo que se aprueba hoy, ¿qué significa? Bueno, pues con esta subida los pensionistas verán cómo se incrementa su prestación en aproximadamente unos 30 euros mensuales. De esta forma, la pensión media será de 1.116,50 euros al mes en 14 pagas, por lo que subirá unos 44 euros al mes con respecto a la del año 2021. Si hablamos de la pensión mínima, esta será de 721,70
lo que subirá en 31 euros con respecto a la pensión del año 2021. Y si hablamos de la pensión máxima de jubilación, será de 2.819 y subirá en 112 euros al mes. Lo que supone para una pensión media 250 euros más en este año, que sumados a los 400 de la revalorización que supone ya la nueva fórmula, nos lleva a algo más de 650 euros para una pensión media en el año 2022. 44 euros más para un pensionista medio, 31 euros más para quien cobra una pensión mínima, 112 euros más para quien cobra una pensión máxima. Esas son las tres tipologías: 44, 31, 112. Y a partir de aquí, el aplauso político se lo ha dado el Gobierno hoy a sí mismo. Estamos moviéndonos de un marco en el ámbito pensional que ponía el énfasis en los recortes y en la austeridad, a un marco que lo que hace es garantiza el poder adquisitivo indefinidamente y en todo momento. Pero el reproche económico se lo están poniendo las autoridades nacionales e internacionales al Ejecutivo, diciendo: usted gasta más en pensionistas, usted gasta 6.500 millones más en pensiones. Necesita usted 6.500 millones más para no descuadrar las cuentas. Necesita usted, dice el Banco de España, probablemente futuros ajustes. Es lo que sugería el gobernador Hernández de Cos. Si juntamos por una parte los incrementos del gasto previstos como consecuencia de la eliminación de los factores de sostenibilidad y del índice de revalorización y por otro lado estas medidas de compensación, pues es evidente que no son, suficientes para compensarlas totalmente y que requerirán de medidas adicionales en el futuro para compensar, bien sea por el lado de los ingresos, bien sea por el lado de los gastos, para compensar esos efectos. Es el mismo argumento de Comisión Europea y de Fondo Monetario Internacional. Lo hacía Dora Iacova y decía literalmente: serán necesarias medidas adicionales en la segunda fase de la reforma para contrarrestar por completo el aumento del gasto en pensiones. Asegurar la sostenibilidad fiscal del sistema ayudaría a demostrar el compromiso de las autoridades con la responsabilidad fiscal. Diego Valero, director del Global Pensions Program, es, por cierto, el único español elegido académico de la NASI, la Academia Estadounidense de Seguridad Social. Señor Valero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estamos? La cuestión clave ahora mismo es esta: 6.500 millones más. ¿Esto es sostenible? Bueno, esto es sostenible, pero hay que hacer cosas para que siga siendo sostenible. En este momento lo que el Gobierno ha primado en los acuerdos con los agentes sociales ha sido claramente lo que acaba de decir el ministro Escrivá, que es la revalorización de las pensiones para mantener el poder adquisitivo. Quisiera comentar que esto es lo normal en Europa. Lo que nuestro entorno tiene es una mezcla de revalorización de pensiones con IPC y salarios, y muchas veces los salarios crecen más que el IPC. Quiero decir, estamos en lo normal en Europa. Lo que sí es cierto es que este incremento de 6.500 millones que se va a producir el año que viene tiene que financiarse, y tienen que financiarse los siguientes incrementos que se puedan producir si la inflación sigue en unos niveles altos como los que tenemos en este momento. ¿Cómo? Es decir, a corto plazo es sostenible, pero hay que seguir tomando medidas como parece que se están haciendo y aventurando que se van a hacer más. A corto plazo sostenible, a largo plazo hay que trabajar. ¿En qué? ¿Cómo? Exacto. Bueno, uno de los elementos que siempre hemos comentado y que tiene una influencia tremenda es la edad de jubilación, el poder ir poco a poco ajustando la edad de jubilación en una sociedad que cada vez vive más, como la que tenemos en todo el mundo, pero sobre todo en España, que pronto va a ser el país más longevo del mundo. Tiene cierto sentido que la edad de jubilación se acompase a este crecimiento de la longevidad. Eso, como es en el largo plazo, no son medidas especialmente dramáticas, pero tienen una influencia enorme. Esa, desde luego, es una de las
claves que hay que trabajar. La otra, yo creo que se está trabajando ya y lo vamos a ver seguramente en breve en los avances que pueda presentar el Ministerio sobre lo que se han llamado los superfondos públicos, los fondos complementarios de pensiones, que pueden dar un soporte importante no solo a los pensionistas futuros, sino a la propia economía del país al incrementar las tasas de ahorro. De hecho, el plan de resiliencia presentado nos lleva a que en unos cuantos años el nivel de ahorro generado, y es un ahorro estable de largo plazo, llegue a entornos del 30% del PIB. Ahora estamos en el 10% y eso nos puede ayudar muchísimo a la economía en general. Quien nos esté escuchando, pensionista, este año 44 euros más. 31 si es un pensionista mínimo, 112 si es un pensionista con pensión máxima, pero en cualquier caso 44 como media. La compensación en principio es hasta noviembre, pero con la inflación como la tenemos y con los bancos centrales augurando que esta inflación está aquí para quedarse, la factura el año que viene es de otros al menos 6.500 millones más. Si seguimos así, sí, claro. Por supuesto. Y además, vamos a ver, hemos tenido, entre comillas, cara al importe total, no cara a los pensionistas, entre comillas, hemos tenido la suerte de que el mecanismo que se aprobó considera la inflación media hasta el mes de noviembre. No incluye diciembre, porque diciembre de este año la tasa de inflación acumulada subió muchísimo. Pero claro, contará para el año que viene, por lo tanto ya partimos con una inflación elevada de diciembre. Si la inflación se queda, pues evidentemente la factura seguirá siendo de un nivel como este aproximadamente, o incluso un tanto superior, porque vamos a tener este efecto del mes de diciembre de 2021 que no lo hemos tenido para la revalorización actual. Pues director del Global Pensions Program, Diego Valero, como siempre un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Un abrazo. Esta, ahora mismo, la primera clave del día. En materia económica, revalorización de pensiones, subida del 2,5% para las pensiones contributivas, para la mayoría, y subida del 3% para las llamadas no contributivas. Esta es la primera noticia fundamental en materia económica y el entierro del factor de sostenibilidad, aquella idea de menguar la pensión cuando se alargaba la esperanza de vida. Ahora mismo, esta es una victoria que celebran los pensionistas que han batallado por ella en la calle. ¡Aquí estamos los pensionistas! ¡Aquí estamos los pensionistas! ¡Y si esto no se arregla! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Y si esto no se apaña! ¡Caña, caña, caña! Este fue su grito de guerra todos los lunes. ¡Si esto no se apaña! Y esos pensionistas hoy ven cómo el boletín oficial del Estado va a reflejar y sus nóminas van a recibir lo que han peleado. La cuestión al otro lado es la factura que esto deja es de 6.500 millones y el año que viene más. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Epílogo. Hoy en el Consejo de Ministros hemos vivido un duelo de floretes extraño. Y les planteamos por qué. Había hablado el portavoz de los autónomos de ATA, de los grandes autónomos, Lorenzo Amor. No nos gusta la propuesta de cotización, no nos gusta la definición que... Para cuestionar el modelo de que los autónomos paguen por sus ingresos reales, y Lorenzo Amor había cuestionado en distintas ocasiones ese modelo. Hoy, tras esos ataques, ha desenfundado el ministro Escrivá con una bofetada pública de este calibre. Bueno, desmiento completamente que los autónomos estén en contra, es decir, esa expresión de que los autónomos están en contra de lo que estamos negociando con las asociaciones autónomas es rigurosamente falsa. Y Escrivá hay algunas señalaba declaraciones de algunos representantes de autónomos que yo creo que miden la hemeroteca
porque a lo mejor decían hace año y medio que íbamos a tener 600.000, 700.000 autónomos en este momento en el paro y no tenemos más autónomos que antes de la crisis. Miren la hemeroteca y la credibilidad de lo que dice cada uno. Señalaba literalmente la falta de credibilidad de Lorenzo Amor, sugiriendo que lo que hay no es un movimiento ni una negociación económica, sino que está actuando como agente político. En cada una de las 6, y al final hemos acordado con las 6 un esquema de protección extraordinariamente amplio. ¿Por qué hoy este florete? ¿Por qué subrayarles esto? Porque están pasando cosas extrañas en esa mesa de diálogo social, y no es solo el gobierno el que dice hay una parte que está politizando esto, es que los demás autónomos están señalando también a Lorenzo Amor. Lo hacía UPTA, lo hacía Eduardo Abad. Además, hay que decirlo, hay que sentarse en las mesas de negociación con los deberes hechos. La patronal está defendiendo, parece, otros intereses distintos a los intereses que defendemos las organizaciones de trabajadores autónomos. Hablo de autónomos, no hablo de empresarios, no hablo de personas con rentas de trabajo superiores a 30.000 euros. Hablo Así del que autónomo tomen esto como epílogo. El albañil, el fontanero, de lo que está ocurriendo, porque hay una negociación económica sobre autónomos, pero parece haber también cortocircuito político. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Con clave fundamental hoy en materia económica, con el Fondo Monetario hoy como protagonista. El FMI lanza una advertencia. Energy and food prices are expected to grow at more moderate rates in 2022. Las expectativas de inflación van a estar aquí para quedarse al menos hasta 2023. Los precios de la energía van a seguir altos y ahora mismo lo que el Fondo Monetario dice es que estos precios están aquí para quedarse. El Fondo Monetario hace lectura de esto, hace lectura de España. La previsión de crecimiento es del 5,8 para nosotros, confirma lo que había anunciado ya, y esto nos deja con espinas políticas, porque estamos muy lejos del 7% que auguraba el gobierno, pero somos los mayores en crecimiento, pese lo que le pese al Partido Popular. Así que ahora mismo lo que tenemos es una previsión que corta por todas sus aristas. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y un diagnóstico y una perspectiva que el Fondo Monetario dibuja como... Pues lo más llamativo de estas nuevas previsiones del Fondo Monetario es el aumento de los cálculos de inflación para este año, especialmente en Estados Unidos, pero también para todos los países, también en Europa, donde el fondo apunta que la inflación se mantendrá cerca del 5% durante unos meses. Apunta que los precios altos empezarán a bajar solo cuando se corrijan los cuellos de botella y cuando suban los tipos de interés, cosa que en Europa no ocurrirá este año. Así que las previsiones apuntan a que los precios están frenando la recuperación, el crecimiento económico, y eso hace que se rebajen las previsiones para todo el mundo. También para España, la economía española crecerá este año un 5,8%. Será la economía que más crezca de entre las economías avanzadas, pero como dices, queda lejos del 7% que mantiene el gobierno en su cuadro macroeconómico. De cara al año que viene, el crecimiento será del 3,8%, es decir, es bastante inferior a las previsiones que se habían apuntado hasta ahora, aunque también seguirá por delante del resto de países avanzados. Jordi, hay lectura también en cuanto a lo que viene y en lo que está marcando los mercados. Hoy la Reserva Federal ha vuelto a indicar que probablemente en marzo van a empezar a subir sus tipos de interés, que las condiciones monetarias se van a endurecer, en fin, que subirán hipotecas allí, condiciones de crédito allí, y el Fondo Monetario Internacional parece estar a bordo de esa idea, ¿no? Sí, dice el Fondo Monetario que la situación en Estados Unidos hace que entienda que la Reserva Federal suba los tipos de interés, viendo que la recuperación ahí es sólida y que las presiones de inflación son muy fuertes, pero también avisa de que una subida de tipos tiene que ser muy bien comunicada para evitar que haya sobrereacciones en los mercados, especialmente donde hay sobrevaloración de activos, y avisa de que esa subida de tipos de interés va a tener consecuencias para los países más endeudados, que básicamente son los más pobres. A ellos les recomienda el fondo que extiendan los plazos de su deuda para evitar que las subidas de tipos que anuncia la Reserva Federal y que en algunos otros países ya se han empezado a producir les terminen perjudicando demasiado. El movimiento, gracias Jordi, y la reacción o sobrereacción de los mercados
pretende ser evitada, pero está servida ya. Ayer el bofetón en Wall Street fue histórico, la caída fue monstruosa, pero es que hoy la subida de Wall Street es la mayor subida de la historia. 800 puntos. Ha comenzado hoy cayendo el Dow y ha recuperado 800 puntos en una sola jornada. Estamos viviendo literalmente volatilidades extraordinarias, nervios que desploman los mercados y rebotan los mercados sin que haya pasado absolutamente nada, porque no ha ocurrido nada más que conocer que la Reserva Federal tiene intenciones de subir los tipos en marzo, como conocíamos ya. Así que hay nervios extraordinarios en los mercados. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y aquí hoy hemos vivido ese día también de carrusel. Sí, también un día de muchísima volatilidad en las plazas europeas que se ha saldado con subidas en todos los casos, avances que oscilan entre el 0,2% de Milán y el 1% de Londres. Aquí el IBEX suma hoy un 0,7%, pero no consigue volver sobre el nivel de los 8.500 puntos, se queda en los 8.479 gracias al impulso fundamentalmente de los valores bancarios. Todos suman más de un 1%, aunque es el Sabadell el que lidera los avances con un 3,6%, mientras que en el lado opuesto solo 3 valores retroceden hoy más de un 1%, y es Indra, que se deja un 1,3%, el más castigado. Director de Estrategia de Inversión de ING, Francisco Quintana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Le pregunto lectura del Fondo Monetario, porque dice el rumbo sigue siendo el correcto, estamos yendo hacia arriba, pero el ritmo se está frenando, la recuperación va a ser ligeramente menor. ¿Cómo hay que leerlo? Bueno, lo positivo es que el Fondo Monetario por una vez va un poquito por delante o al mismo nivel que el mercado. Normalmente hace estas correcciones 6 meses más tarde, cuando ya todo el mundo sabe que la economía se ha ralentizado. Entonces, ahí me ha sorprendido positivamente. Y la lectura que hacemos de esto es un reconocimiento de que tenemos unos cuantos baches por el camino, pero son de naturaleza temporal, no tanto el conflicto que tenemos ahora mismo potencialmente en Ucrania como el impacto de Omicron. Le pido lectura bursátil. Con todo esto, ¿qué puede esperar quien esté metido en bolsa? En fin, nervios por ser muy educado. Histeria, que es la que estamos viviendo. Pues puede esperar muchos nervios, efectivamente, y el mejor consejo que se le puede dar a alguien que esté invertido para el largo plazo es no ponerse a leer las noticias, porque, como bien decía usted hace un par de minutos, no está pasando nada, y sin embargo la volatilidad que estamos viendo en días como hoy es brutal. Sí, no es para nada justificable con el flujo de noticias que está llegando. Es muchos nervios, mucha incertidumbre. El impacto en el corto plazo de lo que ocurre en Ucrania puede ser muy elevado, y es normal, pero lo mejor, insisto, es mirar a largo plazo y pensar que si ya lo vivimos en la crisis de Ucrania, de la invasión de Crimea de 2014, fue un mes muy volátil, febrero y marzo de aquel año, y en el largo plazo pues ha sido un evento absolutamente, digamos, indiferente, ¿no? Para los inversores. ¿Dónde estar? ¿Cómo colocarse y dónde apostar? Pues de nuevo, el inversor conservador o cortoplacista debería pasar las próximas horas moviéndose a posiciones conservadoras. El que mira bonos americanos, bonos alemanes, el oro también está yendo muy bien, y olvidarse de las criptomonedas, que en alguna de los baches anteriores hubo quien decía que se habían constituido un refugio y han demostrado con gran estrépito que no es el caso. El inversor que está más mirando a largo plazo probablemente haría bien en ignorar lo que está pasando y seguir con su estrategia de diversificación máxima, no hacer apuestas. Pues director de Estrategia de Inversión de ING, Francisco Quintana, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Un placer. Hoy, el día en que tenemos nuevas previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional y aquí en casa y sobre todo nuevas pensiones. Hoy, luz verde a la revalorización de las pensiones. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.